Hoy nos vamos a meter en una de las ideas más fascinantes de la ciencia de la complejidad, la criticalidad. Es como un viaje para entender un principio que parece estar en todos lados, desde cómo funciona un ecosistema hasta la actividad que ocurre ahora mismo en nuestro cerebro. Y para arrancar, ¿qué tal esta pregunta que, la verdad, está en el mero centro de todo esto? ¿Será posible que el cerebro funcione en un punto de equilibrio perfectísimo, justo en la frontera entre el orden total y el caos absoluto? Bueno, pues ese punto de equilibrio tiene un nombre, se llama criticalidad. Para que nos quede más claro, imagínense una balanza. De un lado tenemos el orden total. Piensen en un cristal, algo súper rígido que no puede cambiar. Del otro lado, el caos total, como un gas, impredecible, sin forma. La criticalidad es justo ese filo de la navaja, el punto exacto en medio donde un sistema es más flexible, procesa mejor la información y se adapta a todo. Es, digamos, su estado óptimo de funcionamiento. Ok, la idea suena increíble, ¿no? Pero a ver, ¿cómo le hacemos para saber si algo tan, pero tan complejo como el cerebro está en ese estado tan especial? Necesitamos una nueva forma de ver las cosas, casi como un microscopio diseñado para la complejidad. Y bueno, aquí es donde se pone bueno el reto científico. Es que observar la criticalidad directamente es dificilísimo. Es un estado que no depende de una sola cosa, sino de la interacción de millones de partes, ya sean neuronas o especies en la selva. ¿Cómo mides ese equilibrio perfecto sin meter tu cuchara y alterarlo todo? Y aquí es donde entra el héroe de nuestro análisis, un método nuevecito llamado invariancia de escala matricial, o MSI para los cuates. Pensemos en el MSI como una herramienta súper potente que nos deja agarrar un montón de datos complejos, como los registros de la actividad del cerebro, y buscar literalmente las huellas digitales de la criticalidad. A ver, el truco del MSI es que, para confirmar que un sistema está en criticalidad, tiene que cumplir dos condiciones muy específicas, y las dos al mismo tiempo, no se vale una sola. La primera, que sus patrones de actividad sigan una regla matemática que se conoce como ley de potencias. Y la segunda, que la estructura de esos patrones se repita igualito sin importar si lo vemos de cerquita o de muy lejos. A eso se le llama autosimilitud. Si cumplen las dos, bingo. Muy bien, ya tenemos una herramienta que promete bastante. Pero claro, antes de querer usarla en algo tan importante como el cerebro, hay que estar seguros de que funciona. Hay que probarla en un lugar controlado, donde sepamos exactamente dónde está el punto crítico. Y ese laboratorio perfecto resulta ser un modelo de física súper clásico, el modelo de Ising. Es un sistema sencillito de imanes que apuntan para arriba o para abajo. Pero lo más importante es que sabemos, con toda certeza, que tiene una temperatura crítica, la famosa TC. Si está más frío, todo se ordena. Si está más caliente, todo es un desorden. Pero justo en TC está en estado crítico. O sea, es nuestro conejillo de indias ideal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos el MSI. Fíjense en esta gráfica. Conforme la temperatura se acerca al punto crítico, ATC, esas curvas de colores se van enderezando hasta que, ¡pum!, se convierten en una línea recta perfecta, la que vemos en negro. Esa línea recta en este tipo de gráfica es la firma inconfundible de una ley de potencias. Es nuestra primera condición y solo pasa en el punto crítico. Pero, ¿y esta ley de potencias aguanta a diferentes escalas? Vean esto, es genial. A la izquierda vemos las curvas tal cual, a diferentes niveles de zoom. Y a la derecha, después de hacerles un ajuste matemático, todas esas curvas se empalman perfectamente, colapsan una sobre otra. Es como descubrir que un mapa es igual de preciso sin importar si le haces zoom o te alejas. Esto nos prueba que la regla del juego no cambia con la escala. Primera condición, cumplida. Ahora, vámonos a la segunda condición, la autosimilitud de la estructura. En esta imagen estamos viendo los patrones de actividad más importantes, los llamados autovectores. Piensen en ellos como si fueran las melodías principales que toca el sistema. Fíjense cómo, al bajar por la columna, que es como ir haciendo zoom out, la forma general de la onda se mantiene. Es la misma tonada a diferentes volúmenes. Y esta es la prueba definitiva del laboratorio. Cada cuadrito es una matriz que compara la similitud. El color verde intenso significa que son prácticamente idénticos. Chequen la fila de en medio, la que corresponde a la temperatura crítica. Los cuadros son casi puro verde. Esto nos grita que los patrones son los mismos a todas las escalas. Ahora comparen con las filas de arriba y abajo. Esos colores rojos y amarillos nos dicen que ahí la similitud se rompe. La prueba es contundente. El MSI funciona a la perfección. Bueno, ya que comprobamos que nuestra herramienta es de fiar, llegó la hora de la verdad. Vamos a usar este mismo microscopio para ver el sistema más complejo que se nos ocurra, el cerebro humano. Para lograrlo, los investigadores tomaron datos de electroencefalogramas de alta densidad, con 256 electrodos en la cabeza.
y aplicaron exactamente el mismo proceso de MSI, agrupando la información de los electrodos para poder analizar la actividad del cerebro a diferentes resoluciones, como si pasaran de una foto con mucho detalle a una más general. Y lo que encontraron es simplemente asombroso. ¿Se acuerdan de la gráfica del modelo de Ising? Bueno, pues vean la gráfica de la derecha. Es casi un calco. Las curvas de la actividad cerebral, que vienen de diferentes escalas, colapsan en una sola curva maestra después del ajuste. Esta es una evidencia fuertísima de que el cerebro cumple la primera condición del MSI. Y aquí tenemos la pieza final del rompecabezas. Esta gráfica compara la autosimilitud de la estructura del cerebro, que es la línea rosa, con los 3 estados del modelo de Ising que ya conocemos. Miren nada más dónde queda, muy por encima de los estados ordenado y desordenado, y pegadita, pero pegadita al estado crítico, la línea verde. Esto no puede ser una coincidencia. Así que la conclusión que se saca de este análisis es directa y muy potente. La evidencia nos dice que la actividad a gran escala de nuestra corteza cerebral no es ni rígida como un soldado, ni caótica como un carnaval, sino que se mantiene en ese equilibrio finísimo, un estado muy cercano a la criticalidad. Ok, todo esto es fascinante desde el punto de vista de la ciencia, claro. Pero, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué nos debería importar que el cerebro funcione así? ¿Acaso tiene algo que ver con nuestra salud? Pues resulta que hay una teoría muy importante, la hipótesis del cerebro crítico, que dice justo eso. Sugiere que el cerebro no llega a este estado por pura suerte, sino que él solito se autoorganiza, va ajustando sus conexiones para mantenerse ahí, porque es la mejor forma de procesar todo lo que nos llega del mundo. Y es que estar cerca de la criticalidad le da al cerebro un montón de superpoderes, por así decirlo. Le permite tener la mayor variedad de respuestas, ser súper sensible a lo que pasa alrededor, adaptarse a tareas nuevas sin problema y pasar información de la forma más eficiente. Todo esto mientras mantiene un balance perfecto entre ser estable y poder cambiar cuando se necesita. Es, en pocas palabras, un estado de máximo rendimiento. Y esto nos lleva a una forma totalmente nueva de ver la salud. Si estar cerca de la criticalidad es la firma de un sistema sano y optimizado, entonces, ¿qué tal que la enfermedad, del tipo que sea, es en realidad una desviación de ese equilibrio? Un movimiento hacia un estado demasiado rígido, como en algunas condiciones neurológicas, o demasiado caótico, como en una convulsión epiléptica. Y con esto cerramos con una idea para darle vueltas en la cabeza. Si la salud es, en el fondo, este equilibrio dinámico al borde del caos, ¿será que en el futuro podamos tener diagnósticos que no busquen un virus o una bacteria, sino que simplemente midan qué tan lejos se ha movido un sistema de su punto crítico ideal? Tal vez, la clave para adelantarnos a la enfermedad no esté en buscar lo que se rompió, sino en medir la pérdida de este equilibrio perfecto.